Capítulo 29. Genin contra un ninja nuclear. Con el ninja nuclear. Aigami Shizuku, ex Kunoichi Chunin de Kirigakure, frunció el ceño en silencio mientras guiaba a sus tres compañeras de equipo asignadas hacia los bosques que bordeaban la ciudad Shukuma que su grupo estaba atacando. Era una mujer alta, con cabello azul plateado cortado a lo marimacho y vestida con pantalones de camuflaje gris y azul oscuro que eran bastante estándar para los ninjas de Kiri, junto con una camisa negra ajustada debajo de un chaleco azul oscuro igualmente ajustado que estaba ligeramente blindado, así como un par de sandalias ninja negras. Llevaba su itayate alrededor de su cintura como cinturón, que tenía el largo rasguño que denotaba su condición de Nukenin. Sus ojos eran de color verde botella y actualmente estaban entrecerrados con desprecio. Su bastardo líder había decidido ser un maldito idiota, como siempre, y la había enviado a una maldita tarea de limpieza, cazando a un pequeño escuadrón de genin abrasadores de árboles que aparentemente habían huido al bosque cuando el ataque había comenzado. Y para un equipo de 4 Chunin experimentados, eso es exactamente lo que era cazar a media docena de genin recién llegados a la academia. Deber de limpieza. Incluso si los pequeños cabrones tenían una ventaja numérica, simplemente no había forma de que los mocosos pudieran hacerle daño a ella y a su escuadrón, y mucho menos matarlos. Es cierto que los genin habían logrado matar a Chunin en el pasado, pero eso generalmente solo sucedía en una de tres circunstancias. 1. El Chunin se había vuelto arrogante y había jugado con su presa y había dejado una abertura que el genin logró aprovechar. 2. El Chunin ya estaba herido o debilitado de alguna otra manera por una pelea anterior, o 3. Estaban lidiando con algún tipo de prodigio loco que solo era un genin en el papel. La tercera opción fue descartada gracias al hecho de que tenían antiguos ninjas de la hoja en sus números, ninguno de los niños que habían visto llegar había coincidido con el grupo actual de prodigios del que se jactaba la hoja. El llamado último del clan Uchiha y un chico del clan Iga que aparentemente era una especie de genio con el estilo de lucha del clan. La segunda opción también estaba descartada, los 4 habían estado en la retaguardia de la lucha cuando comenzó la incursión, por lo que todos estaban relativamente frescos. Ahora solo necesitaba abordar el primer problema. Si bien en realidad no le importaría si la mayoría de los idiotas con los que estaba trabajando se mataban debido a su propia estupidez, no iba a dejar que su estupidez la pusiera en riesgo. Se tomó un momento para mirar a los otros 3 Chunin asignados a su equipo. Sasais, Akaguro Akime y Mizuchi Risui, anteriormente de Konoha, Kusa y Kirigakure respectivamente. Los 3 eran bastardos bastante estándar, con el mismo tipo de historia de fondo que esperaba de los Nukenin provenientes de sus respectivas aldeas. Sais era el típico matón hambriento de poder que excedió su capacidad para cubrirse el trasero. Akime odiaba a su antigua aldea por lo débiles y cobardes que se habían vuelto desde la última guerra y odiaba a Konoha en particular. Risui provenía de un clan menor con Kekkei Genkai y había huido cuando el Yondaime Mizukage había comenzado sus purgas de línea de sangre. Ella, por otro lado, se había ido por una razón muy simple y directa. Odiaba ser un número más en la lista de la aldea. Era antisocial por naturaleza y detestaba por completo toda esa mierda de la mayor parte del todo que las aldeas shinobi intentaban imponer a sus ninjas de una forma u otra. Ella hubiera preferido haber nacido en la era de los clanes en guerra, donde solo tenías que cuidar de ti y de los tuyos. Maldito Senju Hashirama y su estúpida y pacífica estupidez hippie. El hombre podría haber sido una raza desconocida de tipo duro, ni siquiera ella podía descartar todas las leyendas que todavía circulaban sobre él, pero odiaba absolutamente al original defensor de los árboles y la voluntad del fuego que su aldea predicaba como si fuera una especie de religión. Bah, ese tipo de tonterías de unión sensiblera solo engendraron un grupo de ninjas blandos y patéticos que tenían que depender unos de otros para salir adelante. Oye, Aigami-san, ya casi llegamos, le informó Sais en voz baja. Era uno de los 2 ninjas de tipo sensor en Kareagakure, y el otro era uno de los secuaces personales de su líder actual, Oshigaki Chikua. Sais podía ser un idiota, pero aún así era mejor que ese bastardo en particular. Bien, espetó ella concisamente. Escuchen, vamos a hacer esto rápido y limpio. Entraremos, les daremos una paliza a esos mocosos abraza árboles y luego saldremos y les informaremos. Nada de tonterías sádicas, nada de alargar las cosas, ni siquiera se molesten en intentar saquear a esos pequeños bastardos, no es como si llevaran algo de valor. ¿Entendido?
Suena como mi tipo de plan, asintió Lisui asintiendo. Lo que sea, gruñó Akime. Bien. Sai suspiró, lo que hizo que Aigami le lanzara al hombre una mirada de disgusto. A ella le gustan las buenas peleas tanto como a cualquier otro shinobi de Kiri. Demonios, la emoción de una buena y dura pelea era mejor que el sexo en su opinión personal, pero Sais era el tipo de idiota sádico que se divertía intimidando a los más débiles que él. Si recordaba bien, esa era la razón por la que se había visto obligado a huir de Konoha. El hombre tenía una inclinación por buscar peleas con civiles solo para humillarlos y golpearlos, solo que fue demasiado lejos y terminó golpeando a uno hasta la muerte en un ataque de indulgencia sádica antes de que lo atraparan con los pantalones bajados. Muy bien, movámonos. Ordenó la ninja de Kiri con un gruñido. Honestamente, apuñalaría a alguien por una bebida ahora mismo. ¿Por qué había desertado de Kiri otra vez? Ah, cierto, porque Yagura era un maldito loco, un imbécil genocida. La primera señal de que algo no iba bien fue cuando entraron por primera vez al bosque, fue la gran cantidad de malditas trampas que estaban esparcidas por todo el lugar. La mayoría eran bastante básicas, trampas, chasquidos de látigo y trampas en su mayoría, mezcladas con algún que otro tronco oscilante o lanzadores de kuna y barras shuriken, pero ¿cómo diablos un grupo de malditos genin había logrado instalar tantas en poco menos de media hora? La propia Aigami logró evitarlas todas con bastante facilidad, pero tuvo que reprimir un bufido de diversión cuando Lisui recibió un golpe directo en el pene con un tronco particularmente pequeño que volaba abajo. Y nuevamente cuando Sais casi se jode el tobillo en una trampa de pozo poco profundo que obviamente había sido creada con la técnica Doton Wana. Finalmente perdió su pelea cuando Akime fue levantada en el aire por la pierna por una de las trampas. ¿En serio? ¿Cómo lograron estos tontos alcanzar el rango Chunin cuando eran unos completos inútiles detectando trampas básicas? La segunda cosa que empezaba a ponerle los pelos de punta era la sensación de que los estaban observando. Cualquier Chunin, especialmente cuando venían de una aldea que se especializaba en tácticas de emboscada como Kirigakure, sabía cómo vigilar sus alrededores y detectar cualquier señal de que alguien los estuviera observando. Pero a pesar de esto, Aigami no podía ver ninguna señal de que ese bastardo estuviera observando a su equipo, no importaba dónde y cuando mirara, no había nada más que bosque, bosque y más bosque. ¿En serio? ¿Por qué diablos un lugar llamado Inokuni tenía tantos malditos árboles? ¿Cómo diablos son tan buenos los genin con el sigilo? Pensó cada vez más frustrada. Habían estado explorando la pequeña aldea Shukuma durante una semana antes del ataque y no había señales de otros ninjas cerca aparte de la guarnición local y los dos equipos genin que habían llegado el día anterior. Los jonin se habían alejado por la distracción que habían estado preparando de antemano, mientras que la mayoría de la guarnición estaba siendo destrozada por su jefe y el resto de las élites de Kareagakure. Eso significaba que tenían que ser los malditos genin los que los estaban vigilando de alguna manera. Pero simplemente no había forma de que un novato recién graduado y sin sangre pudiera pasar desapercibido para 4 shinobi experimentados de nivel Chunin, y mucho menos para un montón de mocosos. Aigami se negó rotundamente a reconocer eso como una posibilidad. No solo la idea en sí era absolutamente absurda, sino que también era más que un poco aterradora. Traía a colación historias que había escuchado sobre cómo cierto chico medio entrenado había entrado y masacrado a toda una clase de graduados en Kirigakure, Momochi Sabusa. Aigami reprimió ferozmente el escalofrío que le recorrió la columna vertebral al pensar en ese hombre y lo desterró de su mente. Incluso para una aldea como Kirigakure, que orgullosamente llevaba el título de la niebla sangrienta, ese hombre había sido una especie de monstruo, con una sed de sangre que era simplemente inhumana. Honestamente, no fue una gran sorpresa, al menos en retrospectiva, que rápidamente lo hubieran seleccionado para ser el próximo portador de la temible Kubikirinchi. Esa siniestra espada se reparaba y fortalecía constantemente al alimentarse de la sangre que derramaba. Si bien su título oficial entre las 7 espadas era la espada cortadora, la mayoría de las personas que conocía se habían referido a ella como la espada bebedora de sangre. Sais, ¿por qué tenemos tantos problemas para encontrar a estos mocosos? Gruñó después de varios minutos más, un par de docenas de trampas más y 7 nuevas heridas menores más tarde. El hombre sacudió la cabeza. No lo sé. Es como si aparecieran y desaparecieran por todas partes, y cada vez aparecen más. Y ahora hay tantos que me cuesta distinguir cuál es cuál.
Aigami recordó rápidamente que el límite actual de Sais para detectar y diferenciar con precisión las fuentes de chakra era de unas 30 en un área confinada, y que más de 50 estaba más allá de sus capacidades actuales. ¿Cómo es posible que 6 malditos genin se conviertan de repente en más de 50 fuentes de chakra en medio de la nada? Maldijo en voz alta. Incluso la mayoría de los clones sólidos no tienen una firma de chakra lo suficientemente fuerte como para que un sensor pueda confundirlos con una persona normal. Allí está el Kage Bunshin, señaló Akime desde donde estaba envolviendo rápidamente un corte superficial en su brazo causado por una trampa de kunai. Ese es un maldito Kinjutsu de rango BI, por lo que he oído, consume una gran cantidad de chakra. ¿De verdad crees que algún novato podría usar ese tipo de técnica? Se burló la ex kunoichi de Kiri. Puede que haya uno. Se suponía que Uzumaki Naruto sería parte de la clase que se graduaría este año, ofreció Sais después de pensarlo un momento, con el ceño fruncido en sus labios. ¿Pero qué? Creía que los Uzumaki habían sido aniquilados hace décadas. Aigami se volvió hacia él, con el ceño fruncido. Incluso ella había oído hablar del supuesto extinto clan Uzumaki, en particular porque Kiri había tenido que aliarse con otros 2 miembros de las grandes naciones shinobi para acabar borrándolos del mapa. Diablos, su propio abuelo había sido uno de los shinobi implicados en el asalto, y apenas había logrado sobrevivir con su vida, sino su carrera como shinobi, intacta. La visión de la pierna del anciano, cortada justo debajo de la cadera por algún tipo de ninjutsu de agua, el mismo jutsu que había acabado con el resto de su equipo, había dejado un gran impacto en ella cuando era apenas una niña. Al menos un sobreviviente logró llegar a Konoha y tenía un mocoso, y el niño siempre había tenido una cantidad francamente demencial de chakra, respondió el ninja sensor simplemente, sin revelar la verdadera razón por la que tenía una cantidad tan masiva de chakra. Los ninjas de Kirigakure de bajo rango tendían a tener un miedo bastante profundo a los Jinchuriki, y sabía que si alguno de sus compañeros de escuadrón Kiri supiera que había uno cerca, incluso uno sin entrenamiento como Uzumaki, probablemente huirían a las colinas sin dudarlo. Si el instructor Jonin que le asignaron fuera siquiera medianamente competente y lograra obtener su permiso para aprender el Kage Bunshin, podríamos estar lidiando con un pequeño ejército de clones en este momento. Sin embargo, por todo lo que había escuchado sobre el chico, se suponía que su nivel de habilidad general era bastante patético. El último de su clase. Podría ser capaz de abrumar a uno de nosotros si sus clones se precipitarán de repente a la vez, pero no a los 4. La única pregunta es, ¿por qué no puedo sentir su chakra? Solía ser que el chico era como un maldito faro en la noche para cualquier sensor cercano. Es un Uzumaki. No importa el nivel de habilidad del niño, ese clan prácticamente tenía tinta de sellado mezclada con su sangre. Una vez más, un maestro medio competente le habría dado un libro sobre el tema o simplemente le habría equipado al niño con un sello de ocultación para que no fuera un blanco tan fácil. Aquí me señaló con el ceño fruncido, dado que Konoha y Usushigakure habían sido aliados desde que ambos fueron fundados, no era sorprendente que una ex ninja de Kusagakure como ella también supiera sobre el clan. O podrían haberle enseñado un jutsu para hacer lo mismo, esos son bastante simples de aprender e incluso los Kage los usan. Mierda. Aigami se tomó un momento para considerar esto antes de negar con la cabeza. Muy bien, nuevo plan, nos moveremos para unirnos con el equipo de la distracción que vimos dirigiéndose hacia el bosque desde el otro camino. Una vez que lo hagamos, comenzaremos a destrozar este maldito bosque hasta que no quede ningún lugar donde estos mocosos puedan esconderse. Eso podría hacer que las cosas sean un poco más difíciles en el futuro. La aldea de la hoja tiende a tener puntos de vista muy poco agradecidos cuando se trata de actos aleatorios de deforestación en su territorio, señaló Sais con cautela. Se supone que la mayoría de los bosques alrededor de la aldea de la hoja fueron cultivados por uno de los jutsus del Shodaime Hokage en los días de la fundación, por lo que muchos de los más antiguos tienden a ser bastante protectores de ellos. Simplemente incendiamos este lugar y eso va a enfadar a muchos de los superiores, particularmente al Hokage y al Consejo de Ancianos. Cuando Aigami comenzó a abrir la boca para dar una respuesta bastante mordaz, de repente se detuvo al notar que algo no estaba bien. Espera, ¿dónde diablos está Risui? Akime y Sais parpadearon sorprendidos ante la repentina pregunta antes de mirar a su alrededor en estado de shock al darse cuenta de que el cuarto miembro de su equipo se había ido. No había ni una sola señal visible de él.
No me digas que estos locos mocosos realmente lograron matarlo y agarrar el cuerpo sin que nos diéramos cuenta. Aquí me siseó, un kunai apareció en su mano mientras miraba a su alrededor salvajemente con incredulidad, con un rastro de miedo real en su voz. No seas idiota. Son unos malditos geni. Frescos. Verdes. Geni. Espetó Aigami, usando la ira para enmascarar su propio miedo mientras adoptaba una postura más preparada. Sais, ¿qué diablos pasó? ¿Cómo diablos no te diste cuenta de que alguien se acercó lo suficiente para agarrar a Risui? ¿O simplemente se alejó y no te molestaste en decírnoslo? Ninguno. Protestó el hombre, luciendo sinceramente más estupefacto que otra cosa. Ninguna de las fuentes de chakra se ha acercado a nosotros, no desde que entramos al bosque. Y esos eran los idiotas que dejamos atrás en el camino. Y Risui no se fue, simplemente, desapareció. Estuvo parado allí un momento y luego simplemente se fue. Ni siquiera puedo decir cuándo sucedió. Eso puso a Aigami en una posición muy complicada. Los Kage Bunshin eran réplicas perfectas de sus creadores, lo que significa que tenían sus propias redes de chakra, por lo que podían ser registrados como humanos por los ninjas sensores. Sin embargo, otras formas de clones se registraban de manera muy diferente a las percepciones de un sensor. Ciertos clones como Bakuretsu Bunshin, clones explosivos, o Raiton Bunshin, clones estilo relámpago, estaban llenos de suficiente chakra como para que se vieran más brillantes y fueran mucho más fáciles de detectar y diferenciar. Otros, como el Bunshin Jutsu de la academia, eran tan débiles que eran fáciles de distinguir como no humanos, pero más difíciles de detectar a distancia. Sin embargo, algunos clones, principalmente aquellos formados a partir de algún elemento natural que fue moldeado y dado forma humana a través de una inyección de chakra, podían en realidad mimetizarse con su entorno lo suficiente como para pasar desapercibidos, ya que tendían a mimetizarse con el chakra ambiental que los rodeaba. Claro, un sensor competente podría ser capaz de notarlos y distinguirlos, pero Aigami no tenía mucha fe en la competencia de Sais en ese momento. El único problema era que la mayoría de esa variedad de jutsu de clones tenía algún tipo de defecto o limitación. El Suihiki Bunshin y el Misu Bunshin, por ejemplo, ambos tenían limitaciones de alcance, y los clones no podían dejar un perímetro establecido de su creador sin dispersarse en vapor de agua o colapsar de nuevo en el agua. El Moku Bunshin era un arte ninja que había muerto con el Shodaime Okage, alabado sea el mar por eso, ser emboscado por un grupo de esos en un bosque probablemente sería una pesadilla total. El Doro Bunshin no Jutsu, técnica de clon de lodo, y el Iwa Bunshin. Justo cuando ese pensamiento comenzó a percolar en su cabeza, un par de manos salieron disparadas del suelo para agarrar sus tobillos. Doton. Shinji Sansu no Jutsu. Con un grito de sorpresa, Aigami fue arrastrada instantáneamente hasta la barbilla en el suelo, y lo mismo sucedió casi simultáneamente con sus dos compañeros de equipo. Luego se ahogó cuando una espada entró en su corazón por detrás y su visión comenzó a oscurecerse. Lo último que logró ver fueron múltiples copias de un solo chico de cabello amarillo que vestía una armadura de cuero azul oscuro emergiendo del suelo mediante un jutsu. Un destello de luz pareció captar la atención de su mente moribunda, lo que le permitió concentrarse en la armadura de metal pulido que cubría uno de los hombros del traje. Allí, orgullosamente grabado en la superficie, estaba la espiral distintiva del clan Uzumaki y Usushigakure. Un Uzumaki, Sais, tenía razón, maldito idiota, debería haber. Sus últimos pensamientos se desvanecieron cuando Aigami Shizuku, Nuke Nin de Kirigakure, no respiró más. De vuelta con Naruto y la pandilla mis clones, acaban de acabar con el equipo que vino de la aldea, informó Naruto con una sonrisa sombría. Si bien, todavía, no tenía el chakra necesario para crear un ejército completo de Kage Bunshin a la vez, sí tenía las reservas necesarias para crear una buena cantidad de ellos, y ellos a su vez tenían chakra más que suficiente para formar un gran pelotón de Iwa Bunshin para moverse y rodear al tonto Nuke Nin que había sido lo suficientemente estúpido como para caminar por el bosque como si el lugar fuera su propio patio trasero. Después de eso, todo lo que se necesitó fueron algunas ejecuciones oportunas del Doton, Dochiryu y Doton, Shinji Sansu no Jutsu y todo el escuadrón cayó. Los idiotas engreídos ni siquiera se habían dado cuenta de que uno de los suyos había muerto mientras estaban ocupados hablando. Y como resultado, has matado a Mitsuki Risui. Recibes 1900 exp. Has matado a Kaguro Akime. Recibiste 2000 exp. Has matado a Sat Sais. Recibes 1700 exp.
Has matado a Aigami Shizuku. Recibirás 2200 exp. Se ha aplazado el saqueo, había ganado poco menos de 8000 exp con una sola emboscada bien planeada. Los 4 debían tener un nivel de fuerza de alrededor de 30, más o menos, y los 2 que valían más probablemente tenían al menos un par de niveles más que eso. En cuanto a las habilidades que había empleado, Kage Bunshin no Jutsu ha subido de nivel. LB12, LB13. Toton. Iwa Bunshin no Jutsu ha subido de nivel. LB26, LB27. Toton. Doche Iryo ha subido de nivel 2 veces. Nivel 6, nivel 8. Toton. Shinji Sansu no Jutsu ha subido de nivel 2 veces. Nivel 3, nivel 5. Backstab ha subido de nivel 2 veces. LB5, LB7. Sigilo ha subido de nivel. LB66, LB67. Maestría en espadas cortas ha subido de nivel. Nivel 15, nivel 16. Sí, también ha tenido un crecimiento bastante bueno en ese aspecto. De hecho, esta fue la primera vez que su habilidad sigilo subió de nivel desde que la desbloqueó inicialmente. Por otra parte, considerando que esa habilidad en particular ya estaba por encima del nivel 60, probablemente le llevó bastante tiempo subir de nivel. Vaya, acabas de eliminar a 4 Chunin sin siquiera tener que involucrarte personalmente. Ayame no pudo evitar parpadear sorprendida. Ella y Naruto eran los únicos que quedaban en su campamento, la rubia había delegado el deber de emboscar y eliminar al otro equipo de Chunin al resto del escuadrón, con Shikamaru actuando como comandante. El heredero del clan Nara se había quejado un poco, pero rápidamente se había doblegado ante lo inevitable. Entonces, ¿qué pasa después? Mis clones ya están desenterrando los cuerpos y sellándolos en un pergamino mortuorio que compré, respondió Naruto. Una vez que Shika y los demás regresen, haré que mis clones comiencen a restablecer todas las trampas, así como a intercalar algunas más peligrosas. No podemos enfrentarnos a una banda entera de ninjas nucleares por nuestra cuenta, y los 4 que derribé obviamente estaban en el extremo inferior de la escala. De ninguna manera podemos esperar sobrevivir contra 2 ninjas de rango Jonin a la vez, no sin Asuma Sensei y Kurenai Sensei aquí con nosotros. Diablos, mis mejores trampas probablemente no podrán hacer más que incomodarlos y tal vez retrasarlos un poco si uno de los líderes decide involucrarse. La camarera de Ramen asintió solemnemente en acuerdo. Los Jonin eran los ninjas de mayor rango que la mayoría de las aldeas ocultas podían desplegar para misiones regulares, salvo unos pocos grupos de élite dentro de esos rangos. El cuerpo de Jonin de élite y el pelotón de guardia Hokage de Konoha, los 7 espadachines de Kirigakure, la brigada de marionetas y el cuerpo de bailarines del viento de Tsunagakure, el Kinkaku Butai de Kumogakure, el cuerpo de explosión de Iwagakure, la lista continuaba. No había forma de que ningún genin pudiera hacer más que hacer que uno se estremeciera, por lo que personalmente estaba contenta de que su hermano pequeño sustituto no se apresurara a enfrentarse a un enemigo muy por encima de su nivel de pago actual. ¿Por qué estáis recogiendo los cadáveres?, preguntó en voz alta, en parte por curiosidad y en parte para apartar sus pensamientos de la amenaza que aún se avecinaba. 3 razones, respondió Naruto con sencillez, levantando el puño cerrado antes de levantar el dedo índice. En primer lugar, las recompensas. Incluso los Nukenin de rango Chunin tienen una recompensa estándar que les otorgan sus aldeas de origen, incluso si no son lo suficientemente peligrosos, importantes o infames como para tener su propia entrada en el libro de bingo. Su dedo medio se levantó y se unió al índice. 2. El botín. Los maté a todos, así que eso significa que tengo prioridad sobre cualquier equipo que tengan como botín de guerra, aparte de su cita y yate, que deben entregarse para el pago de la recompensa, chalecos antibalas, que los genin tienen prohibido tomar como botín, y cualquier cosa que la división de inteligencia piense que podría tener algún valor. Eso significa que mis posibles ganancias incluyen pergamino de jutsu, efectivo líquido y equipo y suministros ninja. Todo lo cual podría serme útil. Finalmente, su dedo anular se levantó para unirse a los otros 2. 3. Memoria. Estos payasos ya han atacado y asaltado abiertamente un puesto de avanzada de Konohagakure a plena luz del día. No se les puede permitir que se salgan con la suya. Me aseguré de no dañar sus cerebros cuando los atrapé y el pergamino mortuorio los mantendrá bien preservados, por lo que el clan Yamanaka debería poder extraer algo sobre estos idiotas de Kareagakure de los cadáveres.
Impresionada por la respuesta tan bien pensada, Ayame solo pudo asentir en señal de reconocimiento mientras se preguntaba en silencio cuando su hermano pequeño había comenzado a crecer tanto. Entonces, ¿cómo crees que Shikamaru y los demás están manejando las cosas? Naruto se encogió de hombros levemente. Envié un par de clones de sombra con ellos para que, si se meten en problemas, uno pueda disiparse para avisarme y poder enviar refuerzos, pero, ¿a quién llamas gordo? Yo soy de huesos grandes. Gorditos Bansai. Oh, dioses, algún idiota decidió pisotear el botón de locura de Tsuji. Naruto gimió con una palmada en la cara. Ah, sí, los Akimichi tienden a enojarse con facilidad cuando se trata de la gordura de su familia. Ayame asintió, muy familiarizada con la situación. Sinceramente, me sentiría mal por quien acaba de suicidarse, pero estos son un grupo de asesinos Nukenin, así que al diablo con ellos. Ayame Nee-chan. Naruto parpadeó en estado de shock, lo que hizo que Ayame se riera. Este viaje sin duda le estaba enseñando más aspectos de su hermana mayor de los que jamás hubiera imaginado. Al mismo tiempo con Shikamaru, para Nara Shikamaru, su propio genio siempre había parecido más una maldición que una bendición. Como la mayoría de los hombres nacidos en el clan Nara, era perezoso, desmotivado y no se avergonzaba en lo más mínimo de ninguna de las dos cualidades anteriores. El hecho de que naciera como heredero de un famoso clan ninja dentro de una de las principales aldeas ocultas significaba que ya tenía demasiadas expectativas y responsabilidades sobre él de las que hubiera aceptado voluntariamente. Además, como la mayoría de los Nara, era un pensador táctico por naturaleza y bastante inteligente. Cuando su padre descubrió que también era un genio utilizando un viejo truco de Nara de disfrazar las pruebas de sí dentro de juegos de rompecabezas y estrategia, esas expectativas problemáticas solo habían aumentado. Durante casi el mismo tiempo que el puesto había existido dentro de Konoha, el comandante Jonin casi siempre había sido el jefe del clan Nara o un miembro de su clan. La única razón por la que no habían ocupado el puesto durante tanto tiempo como habían sido parte de Konoha era porque habían pasado varios años hasta que el sistema de clasificación ninja que las aldeas usaban ahora se formara por completo y se creara el puesto de comandante Jonin. Todo eso combinado significaba que estaba prácticamente condenado a verse obligado a ascender de rango y asumir él mismo la posición de su padre, para gran disgusto de Shikamaru. ¿Era realmente demasiado pedir? Se lamentaba a menudo, simplemente nacer como un ninja normal, vivir una vida normal y aburrida y tener una muerte normal y aburrida. Pero ese ni siquiera era el aspecto más problemático de su vida. No, Shikamaru, según le parecía, había sido maldecido para ser constantemente acosado por mujeres problemáticas. Su madre, Nara Yoshino, era un absoluto terror que manejaba una sartén con una autoridad despiadada cada vez que su pereza iba demasiado lejos o algo así. Luego estaba su amiga de la infancia, Yamanaka Ino, que era incluso más ruidosa y exigente que su propia madre. Honestamente, había visto como una bendición cuando los dos habían sido colocados en equipos genin separados, un breve respiro de los gritos y regaños interminables. Sabía que no duraría para siempre, por supuesto, el equipo Inoshika CH era una combinación demasiado famosa y potente como para permitir que la abandonaran por completo. Era muy consciente de que, tarde o temprano, tendría que volver a ser mandoneado por esa diva rubia. Eso solo lo había hecho mucho más decidido a disfrutar del breve tiempo de paz mientras pudiera. Desafortunadamente, el destino había decidido destrozar sus esperanzas y sueños como si fueran cristales cuando introdujo a una tercera mujer problemática en su vida, su nueva sensei, Ii Kurenai. Aunque no era tan ruidosa como su madre Oino, no dudaba en reprenderlo todas y cada una de las veces por sus malos hábitos, haciendo uso de su rango y autoridad para obligarlo a obedecer o incluso amenazando con involucrar a su madre, lo que sería un destino peor que la muerte en opinión de Shikamaru. Así que sí, Shikamaru a menudo se consideraba a sí mismo un ser maldito de múltiples maneras. Este mundo problemático simplemente no lo dejaba estar. En ese momento, encontró un pequeño consuelo en el hecho de que no era el único desafortunado. ¡Bam! Shikamaru observó distraídamente como un ninja nuke muy estúpido salía volando por los aires mientras su otro amigo de la infancia, normalmente mucho menos problemático, lo golpeaba con toda la fuerza de su combo Baika no Jutsu / Nikudan Sensa, y por lo tanto lo había impactado con toda la fuerza de una roca lanzada desde una catapulta. ¿En serio? ¿Qué clase de idiota operaba tan cerca de Konohagakure sin siquiera memorizar las reglas cardinales básicas para enfrentarse a los shinobi de la hoja? Regla número 10.
Nunca llames a una Kimichi con ningún insulto que pueda implicar que, de alguna manera, es gordo. Te aplastarán. Guac. El idiota soltó un extraño graznido cuando se estrelló de cabeza contra un árbol mientras seguían volando con toda su fuerza mediante era Kimichi. Dado el sonido y la cantidad de sangre que se filtraba detrás del cráter del impacto, ya no iba a ser un problema. Shikamaru dejó escapar un suspiro molesto mientras miraba a los Nukenin restantes y estaba ligeramente complacido de ver que todo estaba prácticamente resuelto. Aquel con el que él y Sakura estaban tratando ya había sido inmovilizado con su Nimp Kagemane no Jutsu, lo que le había permitido mantenerlo en su lugar para que Sakura usara de manera segura su Suiton Nimp Misuame Bakugo para cubrir la mayor parte de su cuerpo con un líquido alterado por chakra que rápidamente se endureció y evitó cualquier movimiento. Hinata, la tímida heredera Iga y una de las mujeres menos problemáticas que Shikamaru había conocido, si no se contaba su obvio enamoramiento de Naruto, ya había eliminado a uno de los otros Nukenin enemigos con unos cuantos golpes rápidos de su Hiken Taijutsu. La kunoichi oponente había sido completamente incapaz de esquivar el ataque inicial de Hinata después de que lanzaron su emboscada y eso había sido suficiente para inutilizar por completo uno de sus brazos. La heredera Iga había podido inutilizar rápidamente a la kunoichi mayor después de eso, incluso mientras luchaba desesperadamente por crear distancia. Ino, por otro lado, simplemente había comenzado a dispararle a su objetivo, un hombre bastante corpulento que Shikamaru había rápidamente catalogado como el experto en taijutsu del grupo, basándose en su tipo de cuerpo, uniforme y movimientos, con una andanada de katon jutsu antes de que pudiera siquiera acercarse a ella. Primero un katon Endan que había enviado al hombre hacia atrás, quemado pero vivo. Cuando intentó levantarse, de repente fue envuelto por un enjambre de bolas de fuego en miniatura de un Katon Otarumi. Luego, de repente, fue completamente rodeado por las llamas de un Katon y Basili. ¿Quién pensó que era una buena idea enseñarle a Ino de entre todas las personas tantas técnicas de Katon? Shikamaru ahora estaba seguro de que estaba condenado. Ya podía imaginar a la mandona escupiéndole fuego literalmente cada vez que la molestara de ahora en adelante, a diferencia de cómo solo lo hacía metafóricamente en estos días. Iba a culpar a Naruto por esto. Al parecer, dejar que las rubias problemáticas se juntaran solo hizo que ambas fueran aún más problemáticas. ¿Quién lo hubiera adivinado? Listo, eso debería encargarse de eso, anunció Sakura mientras terminaba de inspeccionar su trabajo. Confiando en su juicio, y solo parcialmente por pereza, Shikamaru inmediatamente liberó su Kagemane y el ninja atrapado inmediatamente comenzó a intentar luchar para salir de la posición en la que lo habían metido. Si bien se podría esperar que un Chunin pudiera salir de una sola capa de Misuame Bakugo, Sakura se había asegurado de atraparlo bajo no menos de 4 capas diferentes. Además, la posición en la que Shikamaru lo había cambiado mientras estaba bajo su jutsu estaba diseñada para hacer que todo fuera mucho más difícil de ejercer una cantidad significativa de poder muscular en un solo punto. A menos que el hombre fuera un experto en taijutsu particularmente fuerte, no lo era, Shikamaru ya lo había notado. Su cuerpo, las bolsas de armas adicionales que llevaba y su posición en la formación de su equipo mientras avanzaban hablaban de una retaguardia especializada en Shuriken Jutsu, no iba a ir a ninguna parte. El ninja nuclear pareció darse cuenta de eso después de solo unos momentos de lucha. En cambio, decidió concentrar la energía que le quedaba en lanzar amenazas a los genin reunidos, ignorando que sus compañeros de equipo estaban todos muertos o inconscientes. Malditos mocosos entrometidos. Gruñó el hombre. Ya verán a los jefes. Los convertirán en pedazos sangrientos y eso solo sí. Tal vez sí, tal vez no, dijo Shikamaru lentamente mientras se acercaba al hombre. Depende de lo rápido que nuestro Jonin Sensei pueda regresar de cualquier distracción que hayas logrado crearles. Y, por más problemáticos que sean, ninguno de nuestros sensei es ni por asomo un pusilánime. Antes de que el gruñón ninja de Nuke pudiera siquiera responder, Shikamaru sacó un kunai de su bolsa trasera y golpeó la culata directamente en su mandíbula, enviando al hombre al mundo de los sueños. Lo último con lo que Shikamaru quería lidiar era con algún imbécil bocazas insultando a Ino o Sakura y las problemáticas mujeres, comenzando uno de sus ataques de gritos contra ellas. Cuando terminaron de asegurar y transportar a los 3 prisioneros vivos, aunque uno extremadamente carbonizado y humeante,
y un cadáver de regreso al claro. Shikamaru solo pudo fruncir el ceño levemente cuando Naruto explicó que ya había sellado a los 4 que había matado. Por sí mismo, los clones realmente no contaban, en un pergamino mortuorio, que de alguna manera había sacado de la nada, y que sus clones ya se habían puesto a trabajar tanto para restablecer y ocultar las viejas trampas como para configurar algunas nuevas. Entonces, ¿fui solo yo o estos tipos eran demasiado fáciles de vencer? Preguntó Sakura, mirando a su alrededor después de que los genin se hubieran reagrupado. Un pequeño grupo de Kage Bunshin vigilaba a los prisioneros inconscientes y atados. Quiero decir, un equipo de 4 Chunin debería, al menos en el papel, poder vencer fácilmente a 5 genin, pero estos tipos prácticamente cayeron directamente en nuestra emboscada. Es como si no hubieran tenido absolutamente ningún entrenamiento en el arte del bosque y no hubiera absolutamente ninguna coordinación o trabajo en equipo entre ellos. La falta de artesanía forestal es bastante fácil de explicar, la mayoría de estos tipos parecen ser de Kirigakure. Shikamaru señaló simplemente que 3 de sus 4 enemigos habían sido ninjas nucleares de Kiri, con un solo ninja nuclear de Konoha mezclado. Sí, algunas de las islas más grandes de allí tienen bosques, pero donde nuestra academia y entrenamiento se centran en la artesanía y el combate forestales. La de ellos se centra en cómo sobrevivir en el océano, el combate acuático y las tácticas, y cómo navegar. Aprender la artesanía forestal es algo que tendrían que aprender por su cuenta, lo que significaría que muchos de ellos probablemente no lo hicieron antes de que fuera necesario. Y los ninjas nucleares de Konoha entre ellos tampoco parecían tan ansiosos por hablar. Honestamente, no parecía que se estuvieran tomando esto en serio. Cazar y deshacerse de un pequeño grupo de genin debería haber sido solo un trabajo pesado para un grupo de su nivel. Se confiaron demasiado y pagaron por ello. En cuanto a la falta de armonía, diría que recientemente hubo una toma hostil de este grupo Kareagakure y un lado todavía está dolido por lo que pasó con los ninjas nucleares de Kirigakure. Parece que se ha apoderado del poder. Sí, eso tiene mucho sentido, convino Naruto asintiendo. Ese aspirante a 7 espadachines probablemente le pateó el trasero al ex líder para que él y los suyos tomaran el control. El equipo que derroté estaba liderado por un ninja Kirinuke, con otro ninja Kirinuke, un Nuke 9 Kusa y un ex tipo sensor de Konoha. Honestamente, creo que enviaron a los de abajo tras nosotros, manteniendo a los miembros más fuertes atrás para concentrarse en el ataque y la distracción. Como dijiste, matar a un grupo de genin debería haber sido solo un trabajo inútil. Una vez que quien esté a cargo se dé cuenta de que estos idiotas no van a regresar, entonces alguien mucho más fuerte y mucho más cauteloso vendrá tras nosotros. Tal vez incluso uno de los Jonin. Shikamaru gruñó molesto, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo ante la conclusión bastante lógica de que 2 equipos Chunin aparentemente desaparecieran. Me gustaría decir que los propios Jonin no se molestarían, a menos que estuvieran aburridos, opinó. Pero Naruto tiene razón. Pronto vendrán más, y serán mucho más peligrosos. Tienen toda la razón en eso, mocosos. Gruñó una nueva voz áspera desde el extremo opuesto del claro. Al darse la vuelta, el genin vio a un hombre de pie sobre uno de los árboles en el borde del claro. Era un hombre grande, de piel azul, dientes afilados y marcas negras que parecían branquias en su cuello. Vestía un abrigo grueso que era del mismo patrón de camuflaje gris con rayas negras que los ninjas de Kiri parecían preferir, y tenía una bandolera colgada en diagonal sobre uno de sus hombros, cargada con una docena de kunai que tenían hojas curvas en lugar de las habituales rectas. Su itayate estaba en una banda de tela gris atada torcidamente sobre su cabeza calva y llevaba un par de híbridos de calentador de piernas y sandalias shinobi que estaban hechos con el camuflaje gris y negro. Sin embargo, lo que atrajo la atención de todos fue el arma que portaba cómodamente en una mano. Era un arma enorme, de unos 3 metros de longitud desde la punta de la hoja hasta la base de la empuñadura. El Tsuka parecía tener al menos el doble de longitud que un arma normal, pero la hoja en sí era lo que realmente llamaba la atención. En lugar de una sola hoja, el centro era en realidad un palo estrecho unido al Tsuka, con 6 hojas grandes, curvas y con forma de colmillo que se parecían mucho a los dientes de un tiburón que emergían por ambos lados. Observa. Susurró Naruto, con los ojos fijos en el arma. Kiribachi. Espada de las sombras de la niebla ultra raro, el prototipo que se utilizó para desarrollar el famoso Kubikirinchi, que es una de las aclamadas 7 espadas de la niebla de Kirigakure.
Las 7 espadas de la niebla de las sombras son un conjunto de 7 espadas que actuaron como prototipos finales, prueba de conceptos y modelos de prueba para las espadas de chakra que eventualmente se forjarían para crear las espadas del tesoro de la niebla. Kiribachi, púa cortante, también se conoce como Nokojirit, espada de dientes de sierra, debido al diseño de dientes de tiburón que se usó para sus espadas. Al igual que la espada infantil que nacería de ella, Kiribachi tiene la capacidad de regenerar rápidamente cualquier daño que se haga a sí misma al absorber el hierro de la sangre de cualquiera que corte, o simplemente cualquier sangre que se acerque demasiado a ella. Si bien el diseño de dientes de sierra demostró ser efectivo para atravesar franjas de enemigos más débiles, resultó desventajoso cuando se trataba de lidiar con oponentes de nivel más alto que podían aprovechar las aberturas que creaba el diseño de la espada, lo que llevó a que el diseño final de Kubikirich se modificara a una única hoja grande y lisa. Actualmente no se pueden ver las estadísticas. Naruto lo sabía, pero eso no era nada bueno. Entonces, ¿ustedes lograron derrotar a mis tropas?, preguntó Oshigaki Chikuba con deliberada lentitud mientras observaba las figuras tendidas de sus subordinados. Puedo ver a 3 de ellos. ¿Qué pasó con los otros 5? Muerto, respondió Naruto con sencillez, dando un paso al frente del grupo. Me encargué del equipo que enviaste, el otro tenía un miembro que fue lo suficientemente estúpido como para lanzar cierto insulto cuando Tsuji estaba involucrado. Los ojos del hombre se fijaron rápidamente en Naruto, estudiándolo por un momento, sus ojos se detuvieron por un momento en el marcador del clan en su armadura de hombro, antes de pasar a los demás. Rápidamente notó el emblema del clan en la camisa de Tsuji. Ah. ¿Alguien llamó gordo a una Kimichi en su cara, eh? Reconoció con una risita baja. Debe haber sido Ikuse. Ese idiota nunca supo cómo mantener la boca cerrada incluso cuando su vida dependía de ello. Entonces, ¿qué pasa ahora? Solo tienes un tiempo limitado antes de que nuestro Jonin Sensei regrese de lidiar con cualquier distracción que hayas creado. Puede que seas más fuerte que todos nosotros juntos, pero definitivamente no eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a un Jonin de élite y a un Jonin normal por tu cuenta, incluso con Kiribachi en la mano, preguntó el Jinchuriki con calma. Vaya, entonces ¿de verdad sabes el nombre de mi espada? ¡Qué interesante! La sonrisa de Chikuba se hizo un poco más aguda. Y tienes razón, si intentara luchar cara a cara contra el guardián humeante y la maestra Genjutsu, probablemente no podría ganar. Aún así, puedo asestarles un golpe bastante doloroso, deshaciéndome de todos ustedes. Perder a sus equipos sin duda será un golpe desagradable para su orgullo y su espíritu, y ciertamente no tardaré demasiado. Shika, llévate a Ayamene y a todos los demás, dijo Naruto con frialdad, sin apartar la vista del ninja de Nuke mientras Akabasu Tanti asumía una posición de combate. Yo cubriré tu retirada. Date prisa y conéctate con nuestro Jonin Sensei. No discutas. No has sido un mal juicio, muchacho, comentó el ninja nuclear, y su sonrisa se hizo más divertida. Pero, ¿en serio, de verdad crees que puedes luchar contra un Jonin tú solo? Morirás de un solo golpe antes de tener la oportunidad de moverte. Detrás de Naruto, uno de sus clones desapareció de la existencia, incluso cuando una ola de protestas de sus compañeros de equipo y Ayame comenzó a surgir. ¿Qué clase de espadachín sería si no aprovechara la oportunidad de ponerme a prueba contra algo como las espadas de las sombras de la niebla? Respondió Naruto con sencillez. Nara Shikamaru, deja de dudar y vete. Eso finalmente hizo que el heredero Nara comenzara a moverse, junto con el resto de los Genin. Ayame huyó con ellos de mala gana, dejando a Naruto enfrentándose solo al Jonin. Honestamente, me sorprende que ni siquiera hayas intentado perseguirlos, comentó el Jinchuriki amigablemente. Un Nara, un Akimichi, un Yamanaka, un Iga y algún mocoso criado por civiles. No es tan interesante, tendré muchas oportunidades de luchar contra enemigos como ellos en el futuro. Chikuba respondió encogiéndose de hombros, antes de volver a centrarse en Naruto y sonreír salvajemente, cambiando el agarre de su espada. Pero enfrentarse a un Uzumaki, ninguno de mi clan ha tenido la oportunidad de luchar contra uno de los tuyos desde que ayudamos a acabar con Usushigakure. Y si las historias que a los antiguos les gustaba contar sobre tu clan son algo cercano a la verdad, entonces serás una pelea mucho más interesante que todas las demás juntas. Siempre puedo casarlos una vez que terminemos aquí, pero por ahora tienes toda mi atención. Intentaré que valga la pena tu tiempo, respondió Naruto secamente.
Todos sus clones se estaban formando con él a su alrededor mientras se preparaba para la pelea más difícil de su vida. Tratar con un tonto como Mizuki era una cosa, pero con un Jonin... Vaya, no iba a tener un buen día con esto. Bueno, entonces, ¿comenzamos?, preguntó Oshigaki Chikua, con una mueca sanguinaria en su rostro. Contra Oshigaki Chikua. Varios minutos antes. Con Asuma y Kurenai. Black. El último suspiro del ninja nuclear se produjo con un chorro de sangre de su boca cuando los nudillos del cuchillo de trinchera de Asuma se estrellaron contra su cuello, aplastando su tráquea y quebrando su columna vertebral. La sangre goteaba por sus labios, el hombre cayó al suelo mientras se unía a sus compañeros en la muerte. Uf, el barbudo dejó escapar un suspiro mientras observaba los aproximadamente 20 cuerpos esparcidos a su alrededor. Todavía no estoy en plena forma, pero estoy llegando. Oye, Kurenai, no mates a ese, necesitamos información. La maestra del genjutsu hizo una pausa desde donde estaba justo a punto de colocar una etiqueta explosiva en el pecho del último Nukenin vivo para poder terminar de activar su magen. Jubaku Bakusatsu no Jutsu, ilusión demoníaca. Jutsu de muerte explosiva que vincula al árbol, antes de asentir distraídamente y retirar la etiqueta. El Nukenin, un hombre que era casi anormalmente promedio en casi todos los sentidos y llevaba un Itayate de Kusagakure cortado en la frente, dejó escapar un suspiro tembloroso cuando Kurenai lo liberó de su ilusión, antes de que aparentemente se quedara atrapado en su garganta cuando vio los cadáveres de lo que alguna vez había sido la gran mayoría de los 5 equipos de Chunin de Kareagakure. Sus ojos estaban increíblemente abiertos y temerosos cuando se volvió hacia los 2 Jonin responsables de esta masacre unilateral. Monstruos. Gimió, luciendo listo para salir corriendo antes de sentir el frío acero apoyado contra su garganta. Más rápido de lo que podía seguirlo, Asuma había acortado la distancia entre ellos y ahora estaba apoyando la hoja de uno de sus cuchillos de trinchera casi casualmente contra su garganta. En realidad no, tú y tus amigos aquí son así de débiles. Honestamente estoy sorprendido de que todos hayan logrado alcanzar el rango Chunin con tan poca fuerza real antes de escapar. Asuma respondió casi casualmente mientras se encogía de hombros distraídamente, sin sostener la vida del hombre por el filo de una navaja. Solo los kami saben lo fuera de forma que estoy después de años de misiones fáciles, y aún así ni siquiera me esforcé por lidiar con todos ustedes. ¿Qué diablos han estado haciendo desde que se volvieron rebeldes? Porque es obvio que no han estado manteniendo su entrenamiento. El Nukenin cerró la boca y trató de mirar hacia otro lado tanto como pudo sin cortarse la garganta. ¿Vas a intentar caminar por ese camino, eh? El guardián fumador sonaba oscuramente divertido mientras reía entre dientes. Ahora, no te reconozco, así que supongo que eras solo otro pez pequeño en Kusa y tu aldea decidió no molestarse en desperdiciar los recursos que se necesitarían para poner una recompensa por ti después de que desertaras. Probablemente la misma historia para la mayoría de tu pequeña pandilla si tu desempeño aquí es un indicador. El hombre no habló, pero volvió su atención a Asuma y miró con el ceño fruncido al barbudo Sarutobi. Toqué un punto delicado, ¿no? Asuma asintió con sabiduría. Bueno, me temo que realmente no tengo el tiempo ni el interés para preocuparme por los sentimientos de algún ninja nuclear de rango C en este momento. Tengo algunas preguntas para las que necesito respuestas, la principal de ellas es cuántos shinobi hay en tu pequeña tropa. Aunque por fuera sonreía y se relajaba, por dentro Asuma empezaba a preocuparse. La mayoría de los grupos de Nukenin rara vez superaban los 10 miembros, sobre todo cuando eran de aldeas mixtas como este grupo. Las naturalezas artificiosas, traicioneras y excesivamente ambiciosas que les hacían dar la espalda a sus respectivas aldeas simplemente hacían que mantener juntos a grupos más grandes fuera casi imposible, a menos que hubiera alguien lo suficientemente fuerte y brutal a la cabeza para mantener a raya a todos los matones de nivel inferior por puro miedo. Este grupo acababa de lanzarle a él y a Kurenai 20 Chunin de nivel bajo como si nada, sabiendo que la gran mayoría no iba a sobrevivir al encuentro, y eso era un motivo importante de preocupación. Eso significaba que este grupo tenía que ser grande. Lo suficientemente grande como para que probablemente aún quedaran suficientes Nukenin allí para atacar la ciudad de Tsukuba y abrumar a sus defensores. El Nukenin frente a él apretó los dientes, pero su rostro era desafiante y mantuvo el silencio.
Bien, supongo que tenemos que hacer esto de la manera rápida y dolorosa. No digas que no te di una salida, amigo. El guardián fumador dejó escapar un bufido molesto antes de asentir así a su compañero, quien rápidamente realizó una serie de señas con las manos. Kurenai. Magen. Narakumi. Ilusión demoníaca. Visión del infierno. Kurenai entonó con calma. Sus ojos rojos se fijaron en los del ninja nuclear. Si bien era un genjutsu de nivel bastante bajo, también era increíblemente útil y versátil, y Kurenai siempre encontraba un uso fácil para él. En lugar de imputar una ilusión específica en la mente de un objetivo, la técnica de visión del infierno atraía los miedos más arraigados del objetivo, algunos de los cuales ni siquiera él mismo podría conocer, y los usaba para atrapar al objetivo en una ilusión aterradora. Y esa era solo la aplicación más básica de la técnica. Un verdadero maestro, o maestra, del genjutsu podía perfeccionar y manipular aún más el Narakumi para que se sumergiera aún más, sacando a la luz los miedos más primarios e instintivos que habitaban en lo profundo del cerebro posterior humano, el cerebro de lagarto que controlaba el instinto humano en su nivel más básico. El ninja de Nuke comenzó a gritar al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se dilataron mientras su rostro se distorsionaba rápidamente en un rictus de terror mientras el genjutsu de Kurenai hacía su trabajo. Entonces, Kai, cantó suavemente la mujer de cabello negro, poniendo fin al jutsu. El hombre se desplomó hacia adelante, casi cortándose la garganta con el cuchillo de trinchera de Asuma, pero una mano rápida del Jonin barbudo lo mantuvo en posición vertical lo suficiente como para que solo terminara cortándose la garganta. El dolor leve y agudo fue suficiente para devolverle algo de conciencia al ninja renegado, que miró a los dos con renovado terror y ojos desorbitados. ¿Qué? Sé cómo. Tartamudeó el hombre, apenas capaz de hablar mientras su cerebro luchaba por darle sentido a lo que acababa de experimentar. Bueno, ella es la maestra genjutsu de Konoha, señaló Asuma distraídamente. Un maestro de cualquier arte puede hacer cosas bastante aterradoras con las técnicas básicas de su conjunto de habilidades elegido, y eso fue solo una muestra muy básica de lo que puede hacer con él. Te vas a meter en algo mucho peor por un tiempo más si no empiezas a decirme lo que quiero saber. Entonces, tenemos que prolongar esto y hacerte pasar por suficiente mierda como para que tu mente se rompa y luego tenemos que sacarle nuestras respuestas a tu cadáver viviente medio descerebrado, o podemos terminar con esto rápidamente. Deprimido, el fracasado Nukenin solo pudo emitir un pequeño gemido antes de responder. ¿Qué quieres saber? No pasó mucho tiempo para que Asuma y Kurenai obtuvieran toda la información que necesitaban del ex ninja Kusa. 30 Chunin más, un puñado de genin y un par de jonin. El guardián fumador no pudo evitar soltar un breve silbido. Si a eso le sumamos los 20 Chunin que hay aquí, tendremos una fuerza militar que podría ser capaz de enfrentarse a una de las aldeas menores más pequeñas. La mayoría de los grupos de Nukenin nunca pueden llegar a ser tan grandes. ¿Es esto algún tipo de efecto del poder gamer de Naruto? Asuma pensó preocupado. El aspecto de distorsión de la realidad de Gamer había sido preocupante cuando se convenció por primera vez de que el extraño poder de su estudiante realmente existía, y ahora estaba empezando a volverse aún más preocupante. Naruto podría ser Gamer, pero no parecía tener el control absoluto de Gamer en sí, por contradictorio que pueda sonar. Si esa cosa era capaz de manipular las circunstancias para permitir que se formara un grupo tan grande de Nukenin con la intención de atacar Konoha, entonces Asuma estaba incluso menos entusiasmado con este extraño poder de otro mundo de lo que había estado anteriormente. Asuma, tenemos que volver con nuestros genin. La amenaza es mucho peor de lo que esperábamos, dijo Kurenai con seriedad, sacándolo de sus pensamientos. Sí, tienes razón en eso, convino el mayor de los dos Jonin, retrocediendo distraídamente y cambiando el agarre de su cuchillo de trinchera. Bueno, gracias por la ayuda. Tu pago será una muerte rápida e indolora. Joder, el Kusa Nukenin solo pudo dejar escapar un gemido resignado antes de que Asuma reactivara brevemente su Ien y le cortara la cabeza con un solo y rápido golpe. Los dos Jonin ya se estaban moviendo cuando el cuerpo se desplomó con una pequeña fuente de sangre escapando del cuello expuesto, y aceleraron su camino de regreso en dirección a Shukuba. Toda la caravana que los habían enviado a buscar ya había sido destrozada cuando llegaron, y los empleados fueron capturados o masacrados como ganado junto con los guardias. Un acto de derramamiento de sangre sin sentido, pero del tipo que era demasiado común entre los Nukenin.
Alguien en Ambu va a perder la cabeza cuando Oyagi descubra que de alguna manera se perdieron algo como esto que se estaba gestando justo afuera de nuestra sombrilla, se quejó Asuma, sin sentir mucha empatía por los protectores enmascarados de la aldea. Su principal competencia podría haber sido los asesinatos y la seguridad interna dentro de la aldea, pero a menudo también los enviaban a patrullas discretas por todo Inokuni. Estrictamente hablando, para eso estaba el cuerpo de patrulla, excepto que su atención se centraba principalmente en las fronteras del país del fuego en lugar de las patrullas internas. La velocidad a la que un par de Jonin podían moverse cuando realmente querían correr era honestamente todo un espectáculo para ver. No se habían estado moviendo a esa velocidad cuando dejaron las Shukuba, ya que estaban atentos a las señales de las caravanas, pero ahora se movían a toda velocidad mientras se dirigían de regreso a la aldea. Eso significaba que llegaron a las afueras del bosque que se encontraba cerca del límite de la ciudad en unos pocos minutos. Mientras viajaban, ambos mantuvieron un ojo abierto por cualquier señal de que hubiera más ninjas cerca, pero cualquier rastro que vieron tenía al menos unos minutos de antigüedad. Quienquiera que hubiera estado parado entre ellos y las Shukuba obviamente había visto la forma en que soplaba el viento y salió corriendo. Vaya, eso no tiene buena pinta. Asuma hizo una mueca de dolor al ver el humo espeso y negro que salía del Shukuba. Kurenai, ¿acabas de sentir eso? Ahora bien, ni Asuma ni Kurenai eran ninjas sensores, pero cualquier ninja que alcanzaba cierto nivel comenzaba a volverse un poco más sensible al chakra extraño. Por lo general, bastaba con sentir cuando se estaba utilizando chakra fuerte cerca, y hace apenas unos segundos, ambos habían sentido dos fuentes de chakra muy fuertes que estallaban en algún lugar dentro del bosque, y una de ellas les resultaba familiar a ambos. Naruto está intentando pelear con un Jonin, afirmó Kurenai con gravedad. Maldita sea. ¿Por qué intenta luchar contra un Jonin? Gruñó Asuma. Si algo le sucediera a su huérfano favorito, el Hokage lo despellejaría vivo. En un instante, los dos Jonin Sensei se lanzaron a través del bosque, en dirección al lugar de donde provenían las llamaradas de chakra. Mientras avanzaban por el bosque, el sonido de múltiples explosiones se hizo claramente audible, y no provenía del lugar donde el chakra de Naruto todavía estaba llameando salvajemente, lo que significara, mierda, los otros Genin también están en combate. Asuma maldijo en voz alta. ¿Cuál es el plan? Kurenai le dejó en manos esta pregunta, considerando que tenía más experiencia de campo. Arg, gruñó Sarutobi molesto. El chakra de Naruto todavía está fuerte, eso significa que tiene buena salud. Debería poder defenderse por sí solo al menos un rato. Es probable que los demás estén siendo perseguidos por Chunin y tal vez incluso por el otro Jonin. Tenemos que llegar a ellos primero y asegurarnos de que estén a salvo. Una vez que los tengamos en una posición lo suficientemente segura, uno de nosotros puede retirarse y ayudar a Naruto. Fue una decisión un poco fría, pero era una que tenía que tomarse en estas circunstancias. Naruto no solo era un Uzumaki, sino que también era un Jinchuriki y tenía su propio poder especial en el jugador a su disposición. Si se podía confiar en alguno de los Genin de Konoha para sobrevivir contra un Jonin durante al menos unos minutos, aparte del propio Genin eterno, ese sería Naruto Uzumaki. Sin embargo, el resto de sus estudiantes no tenían ni de lejos el mismo nivel de capacidad de supervivencia y necesitaban ser rescatados rápidamente. Especialmente porque el cliente Ichiraku Ayame, un no combatiente de nivel académico con medio entrenamiento, probablemente estaba con el grupo más grande. Asuma solo esperaba haber tomado la decisión correcta aquí, con Naruto desde que había obtenido el poder del jugador, Naruto se había enfrentado y derrotado a varios enemigos poderosos. La ardilla zorro berserker, Mogura Uogura, el topo enorme y Toji Mizuki estaban entre los enemigos más peligrosos y poderosos con los que había luchado y logrado derrotar. Sin embargo, las dos veces que había terminado entrenando incluso ligeramente contra un oponente de nivel Jonin, una vez contra Maito Gai y otra contra Sarutobi Asuma, habían terminado con él siendo derrotado total y absolutamente con poco o ningún esfuerzo de sus enemigos. Entonces, quizás incluso mejor que el resto de su equipo y el de Shikamaru, él sabía lo estúpido que estaba haciendo cuando decidió intentar jugar en la retaguardia para contener a un Jonin ninja nuclear. Especialmente uno con el tipo de estadísticas a las que se enfrentaba. Nombre: Oshigaki Chikuba clase. Espadachín ninja de élite nivel 35 título. Miembro del espadachín de las sombras de la niebla / líder de Kareagakure caballos de fuerza.
44.415 CP, 4.500 fuerza, 235 número de serie, 189 desempeño, 250 int, 100 sabiduría, 45 lucas, 25 estado especial. Maestro de la espada aumenta enormemente el daño con todas las armas de tipo espada. Miembro del clan Oshigaki garantiza la mejora de las estadísticas mentales, mejora enormemente la mejora de las estadísticas físicas. Aumento de las ganancias de experiencia con la habilidad proyección Saki atrofiado reduce la eficacia de todas las estadísticas físicas y habilidades. Oshigaki Chikua es un Nukenin que anteriormente pertenecía a Kirigakure, la niebla sangrienta. Se vio obligado a huir poco después de que el Yondaime Mizukage se volviera contra su clan después de que su pariente más famoso, Oshigaki Kisame, se volviera rebelde. Trabajando junto con un pequeño grupo de otros Jonin desertores, lograron robar las 7 espadas de las sombras de la niebla de donde estaban guardadas, reclamando Kiribachi para sí mismo mientras que las otras 6 fueron reclamadas por los otros miembros de su efímera alianza. Sediento de sangre y hambriento de batalla como la gran mayoría de su clan tiende a ser, Chikua alguna vez fue considerado como un posible candidato para convertirse en uno de los 7 espadachines de la niebla. Sin embargo, la vida como un Nukenin le ha permitido desarrollar muchos malos hábitos y sus habilidades han comenzado a atrofiarse a partir de eso. Aún así, sigue siendo un hombre despiadado y hambriento de batalla sin un rastro de piedad o misericordia. No es un oponente al que se pueda enfrentar a la ligera. Sí, esto era simplemente una locura. Su habilidad observar finalmente había alcanzado un nivel lo suficientemente alto como para que al menos pudiera ver las estadísticas de su oponente y todo, pero la sección de estado especial todavía solo le brindaba descripciones vagas de los beneficios o penalizaciones que brindaba cada estado. Eso significaba que no tenía idea de cuánto atrofiado estaba reduciendo realmente las estadísticas y habilidades de su enemigo. En ese momento, ni siquiera estaba intentando luchar contra este monstruo directamente, en lugar de eso, se estaba quedando atrás y enviando a su Kage Bunshin e Iwa Bunshin para atacar, con la esperanza de tener alguna idea de con qué estaba lidiando. Desafortunadamente, eso no estaba funcionando tan bien. Cada gran barrido de esa arma excesivamente larga y perversamente afilada le permitió a Oshigaki Chikua acabar con un montón de sus clones a la vez, aunque rápidamente fue evidente que no estaba usando nada más que la mejora corporal básica y el manejo de la espada en este momento. Bien, esto no va a funcionar, concluyó Naruto. No solo las copias de los clones de Tsubaki y Sumire no podrán acercarse lo suficiente para golpearlo, incluso Kogetsu Kiseki no tendría el alcance necesario para superar esa maldita sierra de mano de gran tamaño. Y tratar de usar Iwa Bunshin es solo desperdiciar mi chakra. Puede que sean más duraderos que Kage Bunshin, pero un solo golpe de esa cosa es más que suficiente para hacerlos pedazos. Voy a tener que cambiar las cosas si quiero sobrevivir a esto. Envainando el verdadero Tsubaki y Sumire, Naruto empujó su chakra una vez más mientras formaba la señal de la mano del clon. Kage Bunshin no Jutsu. En una gran explosión de humo, 80 copias de sí mismo, el número máximo que podía hacer actualmente usando la combinación de su gran reserva de chakra y los beneficios de Super Shadow Master, aparecieron a su alrededor. Bueno, no está nada mal, chico. Pero los clones son solo clones, y estas cosas endebles no pueden hacerme nada, comentó el Jonin Nukenin distraídamente con una sonrisa burlona, dividiendo distraídamente uno de los pocos clones de sombra restantes del ataque inicial desde la coronilla hasta la ingle con una facilidad casual, haciéndolo estallar y, sin que Chikua lo supiera, restaurando la reserva de chakra de Naruto en 100 CP completos gracias, una vez más, a la ventaja Shadow Master ¿sí? Bueno, probemos esto con un nuevo paso de baile entonces. Respondió Naruto. Ahora. Bunshin Senjutsu. Kabe no Jin. Tácticas de clones. Formación de pared. Gritaron los clones al unísono mientras se movían rápidamente en formación, saltando rápidamente sobre los hombros de los demás hasta que se pararon como una pared humana, 12 clones de largo y 7 clones de alto. Luego, todos y cada uno de los clones metieron la mano en sus bolsas de suministros antes de sacar y lanzar suavemente un montón de shuriken usando la técnica de extracción rápida de Ilyushin al máximo. Solo otro juego de niños, se burló Chikua, preparándose para simplemente barrer el enjambre de shuriken que se acercaba con un movimiento de su espada. Los clones sonrieron sin alegría mientras la mitad de ellos comenzaba a realizar una serie de 8 señales con las manos en perfecta sincronía. Buey, perro, dragón, rata, perro, jabalí, serpiente, tigre.
La otra mitad comenzó medio momento después con una serie diferente de señales con las manos. Serpiente, carnero, jabalí, caballo, pájaro, palmada. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Rugió el primer grupo de clones, convirtiendo el enjambre bastante grande de Shuriken que ya estaba volando hacia Chikua en una verdadera tormenta de muerte con cuchillas que se dirigía hacia el solitario Nukenin, haciendo que sus ojos se abrieran ligeramente. Fton, Bresh. Rugió el segundo grupo medio segundo después y los ojos de Oshigaki se abrieron cuando el aire alrededor de los clones repentinamente se disparó hacia adelante, chocando contra los shuriken y enviando toda la tormenta de espadas volando hacia adelante incluso más rápido que antes. ¡Mierda!, gritó Chikua en pánico, mientras formaba un conjunto de sellos propios. Suiton. Suir no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de prisión de agua. El agua brotó de su boca, derramándose rápidamente hacia afuera y arremolinándose a su alrededor. En menos de un segundo, estaba completamente encerrado en un orbe perfecto de agua, justo antes de que la oleada de acero volador cayera sobre él. La forma en que el agua reacciona cuando se le arroja algo es bastante interesante. Si se lanza algo como una pelota de poliestireno, incluso por una de las personas más poderosas físicamente del mundo, entonces nunca haría nada más que causar ondas en el agua o generar un chapoteo ya que la fuerza se disipa y la pelota se niega a sumergirse. Si se lanza algo menos flotante, como por ejemplo una estrella arrojadiza de acero, entonces el objeto en cuestión se hundirá bajo la superficie del agua, perdiendo rápidamente velocidad y potencia a medida que la propia inercia del agua hace que pierda rápidamente fuerza e impulso hasta que simplemente se hunda en el agua. Esta misma regla se aplicaría incluso a algo como un shuriken que haya sido mejorado con un jutsu de viento. La principal diferencia sería la cantidad de velocidad y fuerza que el shuriken tendría que liberar cuando tocara la superficie del agua. La superficie del suir no era, como algunos podrían creer, nada más que agua normal comprimida y formada en una nueva forma por el chakra del usuario. La técnica en sí no tenía atributos defensivos inherentemente avanzados, fuera del chakra que mejora la tensión superficial del agua para mantenerla en la forma adecuada. Sí, el agua en el interior es pesada y densamente compactada, lo que dificulta el movimiento, y un maestro de la técnica, que Chikua no era, podría incluso aumentar la fuerza de la tensión superficial hasta el punto de que se volviera casi como goma en la forma en que disipaba la fuerza, pero al final seguía siendo solo agua. Así, cuando un enjambre de cientos de shuriken mejorados por el viento se estrelló contra el orbe, solo pudo hacer mucho para frenar y debilitar al shuriken que se abalanzaba, mientras que Oshigaki Chikua usó su propia espada como escudo para bloquear momentáneamente la tormenta de espadas para poder escapar. Peor aún, Chikua había olvidado algo muy importante en su prisa por formar una defensa de último minuto. Mientras que el jutsu de la prisión de agua fue creado y mantenido unido por el chakra de su usuario, cada jutsu tenía sus límites. El Suir no Jutsu podía formar impresionantes cantidades de tensión superficial para mantener la construcción que formaba, pero con docenas, si no cientos, de diferentes y pequeños bordes afilados golpeándolo casi simultáneamente, solo había un límite a lo que podía hacer antes de que el chakra que lo mantenía unido se desgastara y se estirara tanto que se rompiera. Por lo tanto, la prisión de agua colapsó repentinamente y sin previo aviso segundos después de que comenzara el asalto, dejando a su ocupante expuesto por un pelo de segundo que tomó sus reflejos para activarse. Ese milisegundo fue tiempo más que suficiente para que su cuerpo fuera golpeado por completo por más de 100 de los shuriken que llenaban el aire. Su abrigo ninja de Kirigakure era grueso y ligeramente blindado, por lo que otorgaba cierto grado de protección a la mayoría de sus extremidades y órganos vitales, pero cuando pudo terminar de activar el Misu Shunshin, parpadeo del cuerpo de agua, que ya había estado preparando para escapar del diluvio de metal, todavía tenía numerosos cortes y rasguños nuevos en las manos, la cara, las manos, las partes expuestas de su torso, con varios más incrustados en el material de su abrigo ninja o incrustados en las cuchillas de forma inusual de Kiribachi. Mierda, mierda. ¿Qué demonios? Gruñó mientras reaparecía en uno de los árboles cercanos, luciendo completamente enojado. Mientras el Nukenin estaba maldiciendo una tormenta, casi todos los shuriken que estaban esparcidos por el suelo y los árboles se dispersaron en cientos de pequeñas nubes de humo de chakra, cubriendo el suelo por un momento. Mientras esto sucedía, Naruto descubrió otra faceta interesante de la combinación de la habilidad Shadow Master, el Kage Bunshin no Jutsu y el Shuriken Kage Bunshin no Jutsu.
Cuando usó las dos técnicas en tándem, como al realizar el tipo exacto de maniobra que Naruto acababa de usar contra Oshigaki Chikua, cuando el Shuriken creado como resultado del primero usando el segundo se dispersó, Naruto recibió de vuelta tanto el chakra que se había utilizado para crear los clones de sombra Shuriken como el chakra que se había utilizado para crear el Shuriken del clon de sombra. Es útil saberlo. Está bien, mocoso, estoy empezando a entender de qué hablaban los mayores cuando llamaban a tu clan un montón de malditos bastardos peligrosos. Gruñó Chikua mientras apuntaba su espada hacia la pared de clones. Pero ya terminé de jugar contigo. Te voy a cortar en pedazos y luego voy a cazar a tus amiguitos para terminar este día con una nota alta. Como si no hubiéramos oído ese tipo de tonterías antes. Se burló un Naruclon mientras los clones saltaban en pedazos, destrozando el Kame no Jin. Vamos, muchachos, empecemos a calentar este pez. Formando la señal del tigre, ese clon de sombra en particular respiró profundamente. Katon. Y Basiri. Entonces el clon exhaló bruscamente, enviando un vapor de fuego que salió disparado hacia adelante, envolviendo el grupo de árboles en los que se encontraba el Jonin. Por sí sola, la técnica no habría hecho mucho, pero al mismo tiempo, Fton, Daitopa. Gritaron simultáneamente otros 4 Kage Bunshin, cada uno aplaudiendo mientras terminaban su propio conjunto de sellos y enviando un enorme embudo de vientos directamente hacia las llamas creadas por el Ibasiri. Cuando los dos jutsu se combinaron, la masa de llamas ardió aún más y se elevó hacia el Nukenin, lo que lo obligó a saltar al aire para evitar ser atrapado por las llamas crecientes. Mientras lo hacía, uno de los pocos Iwa Bunshin restantes de Naruto usó rápidamente el Enje para transformarse en un Fuma Shuriken sólido, que fue agarrado en el aire por otro clon de sombra antes de ser arrojado directamente a Chikua, y justo cuando estaba a su alcance, Nimp, Shuriken Gosin. Gritó el clon, haciendo la señal del tigre. Inmediatamente después, el Shuriken, que ya era de gran tamaño, estalló en una gran nube de humo antes de emerger menos de un segundo después con al menos 4 veces su tamaño anterior. Se estrelló directamente contra el ninja Jonin que aún estaba en el aire, sus enormes cuchillas atravesaron su chaqueta shinobi y casi lo dividieron en diagonal, antes de que explotara en una bocanada de humo, reemplazada por un tronco. Basta de juegos, maldito imbécil. Sweet. Bakususha no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de onda explosiva que choca con el agua. Aulló el hombre con piel de tiburón desde un poco más adentro del bosque, desatando una enorme cantidad de agua de su boca que inmediatamente explotó hacia afuera, inundando rápidamente el área y derribando varios árboles intermedios mientras avanzaba. Los últimos Iwa Bunshin de Naruto fueron instantáneamente arrastrados y destruidos por la corriente de agua, junto con varios de sus Kage Bunshin, particularmente aquellos que ya habían usado una buena parte de su chakra. El resto saltó al aire, pegándose a los árboles cercanos, aunque la mayoría rápidamente se vio obligada a caer o sumergirse nuevamente en el agua, aunque afortunadamente no con la fuerza suficiente para disipar la mayoría de ellos, ya que la mayoría de sus anclas elegidas se rompieron y cayeron bajo la fuerza de las aguas turbulentas. El propio Naruto estaba a salvo, habiéndose escondido bajo tierra mientras sus clones habían estado atacando usando uno de sus jutsu menos utilizados, Toton, Mogura Gakure. Naruto hizo un hueco lo suficientemente grande a su alrededor y rápidamente formó otro clon de sombra antes de hacerlo estallar, transmitiendo nuevas órdenes a los aproximadamente 40 clones que habían logrado sobrevivir al ataque inicial. Realmente necesitaba aprender ese ejercicio de caminar sobre el agua del que había oído hablar en algún momento. Esto se estaba volviendo un poco ridículo, cuando el jutsu terminó, donde antes había habido un trozo de bosque, ahora había lo que parecía un lago artificial, con solo unos pocos árboles particularmente tercos o robustos logrando surgir de él. En lugar de formar una esfera circular de agua, Chikua había dado forma al resultado de su jutsu más fuerte en un disco aplanado, con el borde del agua elevándose unos buenos 2 o 3 pisos por encima del suelo del bosque. De pie sobre el estanque creado por chakra que había reemplazado momentáneamente una buena parte del bosque, Oshigaki Chikua resopló levemente, recuperándose de tener que usar tanto chakra para una sola técnica. El Bakususha era fácilmente una de las técnicas más poderosas en su arsenal, pero también consumía mucho chakra, incluso para un Jonin. Tal como estaba a su alcance usarlo. Siempre había tenido reservas más pequeñas que los monstruos de chakra que tendían a salir de su clan. Incluso como Jonin, sus reservas eran promedio en el mejor de los casos.
Era una de las razones más obvias por las que había decidido hace mucho tiempo concentrarse en dominar el arte de la espada. Joder, así que así es como era luchar contra un Uzumaki. Los mayores no solo estaban moviendo los dientes después de todo. Joder, ese también era solo uno joven, un genin. ¿Qué clase de pesadillas absolutas deben haber sido los miembros Jonin adultos de ese clan para luchar? Pensó, con una sonrisa salvaje y satisfecha en sus labios. Y llaman a los Oshigaki un clan de monstruos. Ja. Hombre, no me extraña que la mayoría de la fuerza de invasión quedara completamente destrozada cuando intentaron atacar a ese grupo en su propio terreno. Aún así, acabo de enterrar al pequeño bastardo bajo un jodido lago nuevo, no hay forma de que se levante después.